nos gustaría destinarlos a preguntas y comentarios de los asistentes, pero en vez de la fórmula de hacer la pregunta por escrito y luego hacer una especie de moderación más farragosa, con el fin de emular al máximo posible pues, las condiciones de un seminario presencial, pues con toda naturalidad pues, conectáis el micrófono y hacéis vuestra pregunta e intentaremos pues, darle paso y que luego pues pueda la persona interpelada, el ponente o cualquiera de los compañeros pues poder contestar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde luego, debido también y teniendo en cuenta la interpelación que nos ha hecho el ponente, Juan Carlos, de que hay que terminar a la hora de cenar, de que no podemos extendernos más en presentaciones. No, pues, digo porque nos tenemos que marchar a casa, que estamos claro, todos confinados. Claro, casi atendiendo a tan sagaz observación, pues bueno, pues te quedas sin presentar. Porque claro, entre otras cosas, intentar hacer un compendio de tu extenso currículum es verdaderamente, o sea, es directamente un propósito fallido, ¿no? Porque por mucho que uno quiera resumir, al final siempre te vas a dejar pues cosas relevantes. El compañero no necesita presentación entre nosotros. Antes decíamos, es uno de los socios fundadores de la firma, es una persona, bueno, pues que verdaderamente en sí mismo personifica pues este espíritu nuestro de la firma, el gusto por el estudio, por el profundizar en los temas, con un acendrado sentido y ejecutoria profesional y con ese inquietud y espíritu académico tanto en el ámbito mercantil, en un sentido amplio, societario, por supuesto concursal, con también su incursión y sus muy notables aportaciones en el ámbito de la tecnología y el derecho, donde siempre pues, impregna sus valiosas aportaciones de ese espíritu liberal que le caracteriza. Hoy nos va a hablar sobre crisis laboral en la insolvencia, ERE concursal y clasificación de créditos, y estoy convencido de que va a ser una ponencia muy interesante y toda ella teñida de ese enfoque práctico que amerita pues, su gran experiencia en todas estas materias. Antes de empezar, tiene la palabra y le pido a nuestro presidente, Aurelio, pues que tenga esas palabras de salutación formal para los compañeros que se incorporan hoy a estas sesiones de nuestros seminarios internos. Aurelio, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Vicente. Perdona que te quite unos minutitos, Juan Carlos, o un minuto, tampoco voy a hacer muy largo, ¿no? Yo sí que quería dar la bienvenida sobre todo a los que no, aunque conocíamos su existencia en cada una de las delegaciones, pero sí no conocíamos sus caras y ahora bueno, pues la estamos haciendo visible. Principalmente a ellos, porque el resto ya somos veteranos en estas lides sobre los seminarios. Yo deseo de todo corazón que tanto vosotros como vuestra familia os encontréis bien de salud y que sigáis bien de salud y que podamos alguna vez quitarnos esta pandemia de encima, al menos por lo menos hasta que llegue la vacuna, porque la verdad es que lo estamos pasando fatal. Estamos recluidos, tanto en nuestras casas como en los despachos. Yo ahora vengo de Málaga, estoy concretamente en Estepona ahora mismo, acabo de llegar, he llegado a las 6 menos cuarto, y claro, esto no puede ser, porque tenemos que atender en algunos casos a clientes que ni siquiera tienen ordenador, con lo cual es bastante complicado, ¿no? Yo que os cuidéis, que vayáis siempre con la mascarilla a la atención de los clientes y demás, y que por supuesto no cojáis este virus que ya han cogido algunos, como por ejemplo Vicente o Miriam, creo que María también. En fin, espero que esto pase pronto y nos podamos dar un abrazo, que es lo que deseo de todo corazón. Un abrazo fuerte. Pues nada, tiene la palabra, don Juan Carlos, ya no te quito más tiempo. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias, presidente. Vicente, a todos, muchas gracias. Veo que se ha incorporado Luis Manuel, reconocido profesor del instituto. Tenemos a Gerardo Carlo también con nosotros, a la profesora Campuzano también. Esperamos a algún compañero más del instituto y, por supuesto, todos los compañeros que habitualmente trabajamos conjuntamente
en Victum, por esta firma que tanto nos apasiona, que tanto trabajo nos exige y que tan especial consideramos tantas veces que hacemos las cosas y que somos, o por lo menos pretendemos ser. Hoy vamos a hablar de un tema que no es nada novedoso porque desde siempre ha estado como tema nuclear en el fenómeno de la insolvencia, en nuestra antigua ley concursal, en nuestro actual texto refundido, con una regulación que parte de una perspectiva que en esta materia tenemos que tener como referencia, que somos un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución, pero comienza por la referencia a Estado social y, por lo tanto, como tal Estado social, en todos los aspectos que afectan a las relaciones de trabajo, la perspectiva social, la defensa especial de los derechos de los trabajadores informa las instituciones, informa el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, tiene una presencia específica. No puede ser menos el ámbito concursal, la legislación concursal, que debe reconocer una protección y reconoce efectivamente un grado de protección relevante a los denominados créditos concursales, a los intereses de los trabajadores en el seno del concurso, a su derecho a cobrar. Y evidentemente ese reconocimiento, más allá de que estructuralmente, de que a través de las fórmulas que se utilizan estemos más o menos de acuerdo, no sé quién tiene el micrófono abierto, porque retumba un poquito, sí. Yo creo que así mejor. Muy bien, estamos todos con micrófonos cerrados. Estaba diciendo que más allá de las divergencias o de la diferencia de opinión que podamos tener en los medios para estructurar esa protección, todos estamos de acuerdo que uno de los elementos más débiles en las relaciones contractuales que subyacen a toda insolvencia los podemos encontrar en las relaciones de trabajo. Por ello, nuestra legislación, a través de los interlocutores sociales, los propios sindicatos que toman partida protagonista en todo proceso legislativo que afecta a los créditos de los trabajadores, a los intereses de los trabajadores, nuestro Estado es sensible en la defensa de estos créditos, otorgándoles ciertas garantías, sea como masa, sea como privilegio. Veremos con la finalidad de garantizar el cobro, con la finalidad de que funcione en su derecho al cobro las instituciones que garantizan dentro de la organización estatal su derecho a cobrar, como el Fondo de Garantía Salarial, y para que esto se estructure de la forma más eficaz posible. Nosotros, como administradores concursales, y esta es una perspectiva que podemos tener en este momento cuando nos enfrentamos al fenómeno de la insolvencia y dentro de la insolvencia a la problemática de los trabajadores, partimos de un paradigma previo fundamental, que es el actual artículo 260. Qué difícil es volver a memorizar los artículos de este texto refundido. Salen los antiguos de la ley concursal y se meten por la cabeza por ahí pretendiendo salir, quizás por el efecto ultravires, ¿no? que nos confunde a todos, ¿no? Pero bueno, ya desde el propio artículo 260 actual, sobre reconocimiento forzoso de créditos, nos dice que la administración concursal necesariamente reconocerá los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía se deriven de la documentación por lo tanto, de la documentación contable o de otros documentos, pero fundamentalmente la documentación contable que detectemos en los primeros análisis de la documentación de la concursada. Y esto es una orden que nos da la ley para ser especialmente proactivos en la detección y en el reconocimiento de esos créditos. Pero además, por otro lado, también de alguna forma se pudiera pensar que para los trabajadores es una relajación porque no tienen la obligación de comunicar sus créditos.
Yo creo que es, aunque el administrador concursal esté obligado a reconocerlos si se deduce de la contabilidad y de los documentos a los que tenga acceso, el trabajador, como cualquier otro acreedor, no puede abdicar de su facultad de comunicar sus créditos y veremos que en algún caso concreto de su facultad esencial de calificarlos, puesto que en otro caso puede resultar que no sea calificado en el sentido en el que podría tener derecho en mayor beneficio de su crédito. Por lo tanto, con independencia de que efectivamente tengamos esa obligación de reconocerlos, los trabajadores deben comunicar y, como todo acreedor, debe velar por su crédito, por su reconocimiento, por su cuantía y, en su caso, impugnar. En la práctica vemos que no solo en el caso de los créditos de los trabajadores la vía de comunicación es la insinuación, también por la práctica de los sindicatos, la vía de la demanda en el juzgado de lo social, la sentencia en el juzgado de lo social se convierte en una de las fórmulas, una de las vías de reconocimiento inevitable de crédito, aunque éste se produzca en un momento posterior del concurso. En esta materia, partiendo de ese aspecto fundamental, la primera calificación que la ley rinde tributo a ese principio social de nuestro ordenamiento jurídico lo encontramos en la regulación, en la consideración de crédito contra la masa del actual artículo 242 del texto refundido de la ley concursal. Este famoso párrafo consagra un denominado superprivilegio. Técnicamente no es muy acertada esta denominación, pero sí pone de manifiesto lo excepcional, lo relevante de conceder al crédito salarial contra la masa un derecho de cobro por los últimos 30 días de trabajo efectivo realizados antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. Se limita, se topa al doble del salario mínimo interprofesional y se limita también por el tiempo. Los últimos 30 días de trabajo son créditos salariales, por lo tanto estamos en el ámbito del salario, del concepto de salario del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, de la estructura salarial. Y son 30 días de trabajo efectivo, no los 30 días anteriores al auto, sino los últimos 30 días trabajados por el trabajador a los que se le reconoce este derecho, esta condición esencial de crédito contra la masa. Y además también tienen la condición de créditos contra la masa los correspondientes, los que se citan en el apartado octavo del artículo 242, que son los generados por el ejercicio, por la actividad empresarial y profesional. Es decir, los devengados con posterioridad al auto, a esa navaja, a ese cuchillo, a esa navaja ocaniana que pone un punto de referencia en la historia de la vida de la concursada. A partir de ese momento los créditos salariales que se devenguen van a ser contra la masa. Por lo tanto, tendrán que ser pagados a su respectivo vencimiento en condiciones normales, excepto que, como sabéis, estemos en un supuesto de insuficiencia. Supuesto de insuficiencia que nos llevará habitualmente en materia concursal, lo veremos porque al final me gustaría hacer una pequeña referencia de 2 o 3 horas sobre no os asustéis, sobre el despido colectivo. Veréis que llevará habitualmente a la necesidad de que el administrador concursal coja el toro por los cuernos, plantee un despido colectivo y resuelva las relaciones laborales para no tener a los trabajadores sin cobrar o sin cobrar íntegramente sus salarios. También son créditos laborales los devengos correspondientes a este periodo, por ejemplo, en materia de indemnizaciones. Aquí hay que tener en cuenta el tiempo. El tiempo en el derecho
es un elemento esencial. Si no, podemos preguntarlo a los hipotecaristas y también a nosotros, a los concursalistas, puesto que cortamos el tiempo, cortamos la historia con el auto de declaración del concurso. Pues a partir de ese momento las indemnizaciones que se devenguen con posterioridad serán contra la masa. Pero ojo, ojo, cuando estamos en presencia de un despido previo a la presentación del concurso y a la autodeclaración del concurso, ese despido, su indemnización será concursal. Nos encontramos ante una decisión del empresario que determina la relación, la extinción de la relación en ese momento. Después devendrá la procedencia o improcedencia, pero el acto de extinción en el ordenamiento jurídico español se determina por la carta de despido. Otra situación totalmente distinta se da si nos encontramos ante las resoluciones de contrato a instancia del trabajador, ante el incumplimiento del empresario por pagos parciales o por impago. Como sabéis, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia exige al menos 2 mensualidades o una mensualidad y una extra para poder consagrar una acción de resolución a instancia del trabajador. En ese caso, la sentencia que declara la extinción será la que determine la fecha. Por lo tanto, si la demanda del trabajador es previa a la autodeclaración del concurso, pero la sentencia es posterior, estaremos en presencia de un crédito contra la masa, porque será la sentencia la que determine la cuantía y la fecha de devengo posterior al auto de declaración del concurso. Y lo mismo ocurre en las indemnizaciones, los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas, con la peculiaridad de que en este caso se entenderán comunicados y reconocidos, evidentemente, por el auto que apruebe el despido colectivo. No será necesario que, si estamos ante un despido colectivo, el trabajador tenga que comunicar su crédito. Es obvio, además, porque se produce en el seno del propio proceso concursal. Esto por lo que hace referencia a los créditos contra la masa. Los concursales tienen otra problemática que podremos estudiar en dos tratados. Uno de ellos muy interesante y muy poco aplicado en la práctica por parte de los trabajadores, que es los créditos, la problemática de los créditos refaccionarios. Los créditos sobre bienes refaccionados, es decir, los bienes que están constituidos por los objetos elaborados por los trabajadores como consecuencia de su actividad, de su trabajo. Sobre ellos, la ley establece un privilegio, un derecho a su realización y cobro en ejecución de los mismos. Es un privilegio que alcanza a todos los trabajadores de la empresa, no solo aquellos operativos que hayan participado directamente en el proceso de ejecución, también alcanza el beneficio a todos los que tengan relación laboral, sean administrativos, sean comerciales, o incluso directivos, en su caso, con vínculo laboral. Y se extiende a todos los devengos de carácter salarial y otros, como pueden ser pues, también dietas, gastos, en general, que tengan y que sean objeto de reclamación y de reconocimiento por parte de los trabajadores. ¿Cuáles son los bienes refaccionados? Son los bienes que están, dice la ley, en propiedad o posesión. Realmente la visión que tenemos sobre los bienes refaccionados está en las existencias del balance. Es decir, las cosas que tenemos en los almacenes. Sobre estos, el trabajador puede tener, si lo comunica, su privilegio. Claro, me podéis decir, oye, pero es que seguro que hay clientes que ya han pagado esas existencias. Ahí es donde la ley distingue y habla de propiedad o posesión. Propiedad o posesión. Bueno, las existencias son mías, las puede haber pagado un tercero, pero ese tercero seguirá y
tomará tercero cliente que me ha pagado la condición de acreedor por aquella cantidad que ha pagado, pero las existencias están en mi poder y los trabajadores, si lo comunican, pueden tener un derecho como crédito refaccionario sobre dichas existencias. También cuando se habla de posesión se hace referencia a aquellos créditos, por ejemplo el 1600 del Código Civil, aquellos supuestos en que tenemos derecho de retención sobre determinados bienes sobre los que hemos realizado, por ejemplo, una reparación de un vehículo. Bueno, pues también se puede ejercer esta refacción sobre dichos bienes. Evidentemente, en materia de propiedad, la cuestión hay que casarla más con el artículo 239 del texto refundido y con el derecho de separación. Cuando hay un tercero que es un bien de su propiedad en el seno del concurso, en el ámbito material, en el ámbito de posesión de los bienes del concursado, lo que tiene que hacer con la máxima rapidez es ejercer su derecho de separación para sacar esos bienes del ámbito de descripción. No vaya a ser que el administrador concursal los vea, los recoja y queden en la lista de activos. Bien es cierto que aunque queden en la lista de activos, si el tercero acredita su propiedad, podrá sacarlos en cualquier momento, puesto que la lista de activos no podrá afectar a terceros, a los derechos que no son parte. Pero bueno, para no incorporar mayores problemas, la recomendación es que lo haga cuanto antes, ¿no? Y por otro lado, tenemos en el ámbito del segundo elemento que quería analizar cuando hablo de los créditos con privilegio de naturaleza salarial, los créditos con privilegio general, los refaccionados, los créditos refaccionarios y los créditos con privilegio general, que son aquellos créditos por salarios que no tengan reconocido un privilegio especial, que no hayan sido garantizados de alguna forma, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por los días de salario pendientes de pago. También tienen privilegio las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos de trabajo con el límite de 3 veces el salario mínimo interprofesional y una serie de cuestiones que hace referencia a las consecuencias de los accidentes de trabajo, que son las indemnizaciones derivadas de accidente, los capitales coste de la seguridad social, comunicadas como consecuencia de un accidente de trabajo. Sabéis que van en materia de un 30 a un 50% de incremento de la base de cotización que se comunica al empresario en forma capitalizada. Esa cantidad es constitutiva de un privilegio general y así debe ser reconocido. Y, por supuesto, también los recargos de prestaciones, aunque sean por hechos anteriores a la declaración del concurso. Estamos ahí en el ámbito de la protección, de la sobreprotección de un crédito público al final, porque no dejan de ser créditos que tendrá que después pagar la seguridad social. Y ya sabemos la seguridad social en nuestro país cómo se las gasta. Por lo tanto, en estos casos, la administración concursal debe ser especialmente cuidadosa y reconocerlos con el carácter de privilegio general. Y esto en lo que hace referencia al tratamiento de los créditos. Claro, decía al principio, el trabajador está muy protegido. El administrador concursal está obligado a reconocer si tiene acceso a la documentación que evidencie la existencia de esos créditos. Sin duda, así lo hacemos y así lo haremos. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la refacción, de un crédito refaccionario, si el trabajador no me lo comunica y no reivindica el privilegio, yo no tengo por qué reconocerlo. De hecho, mi criterio es que no debo reconocerlo. Ante el reconocimiento con su privilegio correspondiente podría incidentar. Bueno, como consecuencia el incidente será lo que resulte en la sentencia, pero si no me lo comunica,
el crédito tendrá el reconocimiento que, en función de los cálculos que tengamos que hacer, será masa, será privilegio, topado con los límites establecidos por la ley, pero reconocerle el privilegio si no lo insta, si no lo pide, no. La problemática que afecta a los trabajadores encuentra su ámbito más importante o más divertido incluso, si alguna materia puede ser divertida en este ámbito, en el despido colectivo, en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, ¿no? Algunas veces, dadas las rigideces de nuestro ordenamiento laboral en materia de despido colectivo, artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de variación sustancial de las condiciones de trabajo, artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, se ha pensado por algunos, y hemos tenido ocasión todos, de plantearnos la posibilidad de un concurso únicamente con el objetivo de reestructurar una plantilla importante, evidentemente. No vamos a matar moscas a cañonazos, pero únicamente con el objetivo de intentar buscar en el amparo de la insolvencia, en el amparo del proceso concursal y del órgano competente, que es el juzgado de lo mercantil, por lo tanto, no tan cercano al principio prooperario que rige en la jurisdicción social, sino más cercano, necesariamente más cercano, al interés del concurso. Y en el interés del concurso podemos encontrar un amparo para garantizar determinadas reestructuraciones intensas que fuera del concurso pues podrían no tener lugar, nos llevarían indefectiblemente a una nulidad, como acabamos de ver, una sentencia muy reciente de un Tribunal Superior de Justicia que, claudicando a la presión político-sindical, declaró nula una negociación, un expediente técnicamente perfecto, lo declaró nulo y por lo tanto nulos los despidos colectivos con obligación de readmisión, pago de salario de tramitación, abocando a la sociedad, si no fuera una importante multinacional, a un concurso probablemente de liquidación. Ese riesgo en el ámbito concursal se puede matizar o se puede limitar. Me pueden decir, hombre, hacer un concurso para una reestructuración colectiva es demasiado. Depende la intensidad. Lamentablemente, nuestro ordenamiento jurídico no nos dejan provisionar los riesgos laborales, no nos dejan provisionar la mochila laboral y, por lo tanto, nuestros balances trabajan y una de las cargas más relevantes que solemos tener, que es el coste de extinción de los trabajadores, no tiene repercusión en el valor real de nuestras compañías, en su patrimonio. Bien, es lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pero eso no quita que sea muy importante y que pueda obligarnos a una reestructuración de este tipo, evidentemente asumiendo los costes reputacionales de todo concurso y asumiendo los costes reales y efectivos, el coste de una administración concursal y el coste de intervención profesional. Dicho esto, desde el punto de vista estratégico y como abogados, volvemos a la visión, al perfil administración concursal. Cuando nos encontramos ante un número de trabajadores importante o menos importante, una pyme, depende, en un concurso, siempre nos tenemos que plantear el impacto de su coste en la cuenta de resultados. Sin duda alguna va a ser siempre relevante. Tendremos que hacer un análisis, una comparativa macro para ver otras empresas del sector en qué porcentajes de costes están, para tomar una referencia y entender perfectamente si es uno de los elementos que está condicionando la competitividad de esa compañía. Llegados a ese efecto, yo entiendo, o nos enfrentamos a una crisis de este tipo, es la administración concursal la que debe llevar adelante el protagonismo en la negociación.
La ley concede legitimidad a la concursada, incluso también a los trabajadores. Pero creo que la administración concursal debe tomar la iniciativa porque tiene el conocimiento, tiene la formación, tiene la autoridad frente a los trabajadores también para llevar adelante un proceso de negociación con buena fe, con transparencia. No podemos olvidar que función sacrosanta de la administración concursal es la defensa de los acreedores, y los trabajadores acreedores son. Por lo tanto, la posición de la administración concursal en un proceso de este tipo tiene equilibrio. Debe ser consciente el administrador concursal del equilibrio que tiene y llevar adelante una negociación en interés del concurso, incluso en aquellos casos en que el proceso lleve a una extinción de la totalidad de los trabajadores. Desde el punto de vista práctico, nuestra ley en esta materia es un poco limitada en cuanto a la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de la causa. ¿Cuáles van a ser las causas de un despido colectivo de una empresa en concurso? Pues serán, primero, las económicas, sea la económica estricta por la concurrencia de pérdidas de 3 trimestres consecutivos en relación con los 3 trimestres del año anterior, o la causa genérica por la concurrencia de causa económica, que la tenemos en todo caso, que va a concurrir, que más prueba muchas veces que el propio auto de declaración del concurso, aunque no es suficiente. Hay sentencias de tribunales superiores de justicia que dicen que no es un elemento suficiente, que no se puede la administración concursal regodear en el auto de declaración del concurso para entender que ya concurre la causa económica y que por lo tanto puede extinguir a todos o parte de los trabajadores a su libre albedrío. No. Tiene que probar en el expediente la concurrencia de la causa. Si es económica, también puede ser técnica, también puede ser organizativa, en supuestos de reestructura de compañía. Eso hay que justificarlo. Y en mi opinión, aunque los tribunales no lo piden, aunque la doctrina juega con esta norma, pero no llega a decir con precisión que hay que aplicarla, para evitar cualquier riesgo, queridos compañeros, cuando nos encontremos frente a un despido colectivo, vayamos al Real Decreto 1483 del 2012, que es el decreto que regula los procedimientos colectivos en el ámbito de la jurisdicción social fuera del concurso. Este decreto es exhaustivo, nos aporta un checklist de documentación mínima necesaria que nos va a permitir acreditar la concurrencia de la causa con solvencia. Sobre todo, aportar la documentación necesaria. Es sorprendente la cantidad de sentencias dentro y fuera del concurso que declaran la nulidad del proceso de negociación, y aquí no por presión político-sindicales, sino por cuestiones estrictamente jurídicas, por insuficiencia de la documentación con la que vamos a llevar adelante el concurso. Es objetivamente increíble que se ponga de manifiesto esos déficits a estas alturas de la película, cuando ya desde el año 1800, fijaros, ¿dónde está mi cabeza? Desde el año 2012, con la reforma laboral, tenemos suficiente jurisprudencia que pone de manifiesto la necesidad relevante de acreditar la concurrencia de la causa, aportar toda la documentación cuando se trata de económicas, aportar las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, aportar una justificación en la memoria de la relevancia de la medida en relación con el gasto laboral. La jurisprudencia es amplia en ese sentido y hay muchísima experiencia y no tiene ninguna... Es imperdonable hoy en día sufrir un vicio de nulidad por defecto de documentación o por defecto en el proceso de negociación por falta de buena fe. La buena fe se demuestra negociando.
Cuando no estamos en concurso, la negociación debe ser muy dinámica. La empresa debe llevar a la mesa distintas ofertas, mostrar su voluntad de llegar a un acuerdo. Cuando estamos en una situación de insolvencia, claro, la situación cambia, porque en principio tenemos la causa consagrada y la indemnización legal estricta son los 20 días de salario, con el tope de las 12 mensualidades. ¿Puede la administración concursal superar ese tope? La jurisprudencia ha dicho que sí, pero ojo, hay que justificarlo. Evidentemente, una negociación, un acuerdo en 25 días puede beneficiar una solución pactada, más rápida, que evite impugnaciones, y en ese sentido sí puede el administrador concursal justificar que el interés del concurso, el interés de los acreedores, habilita a un acuerdo por una cuantía un poquito superior al límite legal de 20 días. En ese sentido, pues hay muchas resoluciones que han amparado la actuación del administrador concursal, que ha llegado a un acuerdo en este ámbito, ¿no? Pero veis que es muy formal. Aunque nuestra ley concursal no lo diga, debemos traer a colación la normativa reglamentaria de los despidos colectivos al ámbito concursal y cumplir con su estructura documental, con ese checklist de documentos. No voy a entrar en ellos porque nos quedaríamos aquí media pandemia hasta que nos vacunen. Pero que faltará bastante hasta que nos vacunen, os puedo asegurar. Pero eso nos va a dar una garantía de que por lo menos la sentencia, el auto que se dicte, no nos va a reprochar falta de documentación. Pues hemos hablado del proceso de negociación, la importancia del mismo. Si se llega a un acuerdo, es posible firmar las actas de acuerdo sin negociación. En ese sentido, yo suelo utilizar una reunión previa por dos finalidades fundamentales. Primero, para tener claro la representación de los trabajadores en el marco del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, que efectivamente esté en presencia de los representantes, que no haya más centros de trabajo que requieran representación, que si no hay representantes, que se designen los representantes por el proceso previsto en la ley. Bien, y también para ver si es posible alcanzar un acuerdo rápido, sin muchas historias, en cuyo caso efectivamente ahí se relaja la cuestión, se firma el acta, se presenta y normalmente el juzgado dicta el auto aprobando el proceso extintivo. Otra de las peculiaridades del ámbito que mantiene nuestra ley y que hereda del antiguo proceso de regulación de empleo anterior al año 2012 es la intervención de inspección de trabajo. Intervención que puede tener lugar durante todo el proceso, los trabajadores pueden llamar a la inspección de trabajo, pero que normalmente se limita, y esto es otro de los beneficios del sistema en el ámbito concursal, a intervenir al final del proceso por traslado del órgano judicial para evaluar, valorar si tuvo lugar de forma ordenada, con toda la documentación necesaria, sin incurrir en ninguna cuestión que pueda viciar el proceso negociador. Suele ser una intervención mínima. Antes de la pandemia, con visita al inspector o inspectora de turno, después de la pandemia, por videoconferencia, desde la casa del inspector o inspectora de turno. Bien, yo creo que con esto quedan 10 minutos para las 8 y he sido capaz de dar un pequeño repaso a las cuestiones más importantes de forma sintética en materia de los trabajadores. Y ahora, pues como siempre, podéis abrir vuestros micrófonos y preguntar, hablar, dar vuestras opiniones sobre las cuestiones que hemos tratado o que he suscitado, para ver un poco cuál es vuestra opinión y también cómo orientar nuestros problemas del día a día en nuestro despacho, que es una de las finalidades de estos seminarios.
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, por el esfuerzo de síntesis que has hecho, porque verdaderamente has conseguido compendiar pues, un montón de temas, todos ellos muy relevantes y de muchísima actualidad, y con una complejidad técnica pues, en estos minutos, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y bueno, tal y como anunciamos, pues estos minutos, bueno, faltan efectivamente 10 minutos, unos 10 minutos para las 7, afortunadamente, ¿eh? O sea que tienes una hora que has ganado, ¿eh? Entonces, como ya os decíamos al principio, pues con la idea de acercar lo máximo posible esta experiencia telemática a un seminario presencial, pues sin más, a aquel compañero que desee intervenir, bueno, pues que conecte su micrófono y sin más, pues pida la palabra, con mucho gusto se la cederemos y escuchamos sus comentarios. Entonces, aquí veo que, por ejemplo, Elena está levantando la mano. Bueno, pues Elena, a ver, pon tu micrófono ahí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que felicitarte por la exposición. Me ha parecido muy interesante, como decían, práctica y al grano, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta y un comentario. El comentario es que me parece que tienes toda la razón cuando dices que no nos podemos apoyar en que por el simple hecho de estar declarado el concurso ya se presuponga la causa económica y que efectivamente es algo que hay que pelear y hay que acreditar en condiciones, ¿no? Y luego la pregunta es un poco ahí enrevesada, y es ¿qué ocurriría si se aprueba un ERE por parte del juzgado de lo mercantil y un trabajador no se aprueba un ERE, sino que se hace una venta de unidad productiva, X trabajadores son subrogados por la empresa que compra la unidad productiva y hay X trabajadores que impugnan esa venta de la unidad productiva porque consideran que sus contratos deberían haber sido subrogados y en cualquier caso no extinguidos como consecuencia de la no subrogación. ¿Qué ocurriría si X meses después o incluso un año después se considera que no se debieran haber subrogado esos trabajadores, o unos sí y otros no? ¿Tendría alguna repercusión en el concurso o no tendrían repercusión como créditos en el concurso esos posibles salarios de tramitación, eso tal? ¿Sería todo para el comprador de la unidad productiva? Normalmente, no, gracias a ti, Elena, por tu opinión tan valiosa. Y, hombre, en relación con este tema, ¿no? Está la determinación del círculo, ese difícil trabajo que es determinar el círculo de la unidad productiva, hasta dónde llega la unidad productiva y dónde le ponemos el punto final, especialmente complejo cuando tenemos que tomar la decisión sobre qué trabajadores se quedan fuera y cuáles dentro. Los trabajadores que demandan, evidentemente, tendrán que demandar también a la entidad adjudicataria, a la entidad que ha comprado la unidad productiva, y la sentencia que resulte le afectará, entiendo que necesariamente. Bien, es cierto que en materia de unidad productiva autónoma las deudas salariales se limitan en la oferta, ¿no? No así las deudas de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero en materia de sucesión de empresa, allí habría un debate vinculando, por un lado, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y que concurren todos los elementos de la sucesión de empresa, y hasta qué punto concurrían los elementos de la sucesión de empresa. Si efectivamente estoy configurando una unidad productiva con determinados activos a los que estaban afectos los trabajadores que he dejado fuera, pues probablemente esos trabajadores tengan un derecho de subrogación, de continuar con su relación laboral, ¿no? Y si son objeto de extinción, la indemnización, entiendo que en ese supuesto será solidaria y responderán los dos, la concursada y la entidad adjudicataria de la unidad productiva.
Bien. Bueno, antes Aurelio pidió la palabra, pero antes le había pedido Juan Miguel. Así que, bueno, pues vamos a hacerlo no pasa así nada, no pasa nada. y así dejamos una cosa solamente, Pepe y mi Juan Miguel no han cerrado los micrófonos en ningún momento. Y eso que le he mandado, a Juan Miguel le he mandado un mensaje por privado, pero como no lo lee, tampoco ha leído el de Monse. Bueno, pues nada. Pues bueno, pues ahora no te preocupes, que además de reñir a quien tú quieras, ahora después habla Juan Miguel, que había pedido la palabra, y después tú, Aurelio, si os parece. Ahora, no te oímos, Juan Miguel, oye, no te oímos, no me digas. No sé si vosotros lo oís, pero yo no, desde luego. No, Juan Miguel, no te oímos. Estás ahora conectando el audio. No, pues ahora tenemos... no, ábrelo. Ahora ábrelo. A ver, ahora, ¿qué tal? Ahora. Vale. Pues tenía conectado el audio, pero no se me oía. Así que... Bien. Pues nada, lo primero, felicitar el año a todos y agradecer la invitación a este seminario, que es la primera vez que se me da la oportunidad de participar en él, y mi agradecimiento. Y en segundo lugar, felicitar a Juan Carlos por la ponencia, magnífica, como siempre. Y al hilo del tema de la ponencia, yo quería comentar o traer a colación aquí un caso que tuve yo como administrador concursal en un concurso en el que precisamente Laura Gurrea fue nombrada por mí auxiliar delegada. En este proceso concursal se tramitó un ERE de extinción colectiva de todos los trabajadores de la empresa, un total de 45, cuando previamente la actividad de la empresa había cesado antes de la declaración del concurso. Conseguimos en este caso que en el ERE de extinción todas las indemnizaciones por despido fueran calificadas de crédito concursal, y gracias a esto, tanto Laura como yo conseguimos cobrar nuestros honorarios al evitar la consideración de crédito contra la masa estas indemnizaciones por la extinción colectiva de todos los trabajadores, que yo amparé este fundamento, este argumento, en el número 8º del artículo actual, ahora 242, ¿verdad?, que dice que serán créditos contra la masa los generados por el ejercicio de la actividad profesional empresarial del concursado tras la declaración del concurso. En este caso, como digo, la actividad ya había cesado a consecuencia de una huelga indefinida de todos los trabajadores. Y conseguí, en base a esta interpretación que hice, a ser subcontrario del precepto, conseguí, calificar de crédito concursal todas estas indemnizaciones por despido. Así que no siempre la extinción en un ERE concursal conlleva que la indemnización correspondiente sea calificada de crédito contra la masa. Era mi aportación al tema. Gracias. Y nadie, Juan Miguel, sí. Nadie impugnó la calificación. Nadie impugnó, de hecho. Lo recogió el juez en el auto. De hecho, fuimos al ERE con acuerdo de la mayoría de los trabajadores sindical. Llegué al acuerdo de calificar el crédito ya así y me lo aceptaron. No hubo problema ni... Y claro, le llevasteis al juez el acuerdo como ordinario y los jueces aceptaron. Aceptaron y ahí se quedó concursal todas las indemnizaciones. Y tú emitiste la certificación al Fogasa y el Fogasa pagó. Eso es. Así lo hicimos y no hubo ningún problema, la verdad. Tuvimos mucha suerte porque si no, ni Laura ni yo, como digo, pues hubiésemos podido cobrar. Estamos hablando de unos 600.000 euros que había de indemnizaciones devengadas por toda la plantilla, así que hubiese sido imposible. Pensé que decías de unos 600.000 euros de honorarios. No. La verdad es que fue un concurso muy agradecido en materia de honorarios, pero no de esa cuantía. No nos cuentes más. Eso es. Nada, mi aportación, sin más. Gracias. Mi pregunta es muy breve. Juan Carlos, en primer lugar, por supuesto, felicitarte porque ha sido una ponencia magnífica. Y quiero tu opinión sobre, ¿se puede considerar bienes refaccionados las viviendas construidas por los trabajadores? La pregunta es fantástica. Cortita. Sí.
Cortita. Hombre, no lo he visto. Ahí supongo que estás hablando de una promotora. Sí, claro. La contabilidad de las promotoras, como tú bien sabes, califican esos bienes como existencias. Seguro que en ese caso tendrían una hipoteca de promotor previa, ¿no? Posiblemente, sí, pero podría no tenerla también. Si no lo tienen, en teoría yo creo que la condición de bien mueble o inmueble no afecta a la refacción, ¿no? al privilegio. No distingue la norma. En principio, yo no lo he visto nunca. No sé si tú tienes esa experiencia. Yo creo que no lo he visto nunca porque habitualmente los promotores las viviendas las hacen con crédito promotor con garantía hipotecaria. Entonces no tiene ningún sentido que los trabajadores reivindiquen la refacción sobre esos bienes. Pero en teoría me parece que es posible, sí. Ok. Jerry tenía la palabra, había pedido la palabra. Abre el micrófono. Vamos. Bueno, primero, saludos a todos y me alegro mucho de parte de Dictum Puerto Rico de estar presente en esta actividad tan importante. Juan Carlos ha dado una explicación muy clara y es muy pertinente el tema. Yo quería hacer una pregunta y un comentario sobre este asunto de la empresa y los empleados, por supuesto, y también una pregunta relacionada con esto, pero ¿cuál es la responsabilidad en España de la empresa sucesora? Porque en Estados Unidos, si se vende una empresa, se puede vender, o se venden los activos o se venden las acciones. Se vende el negocio completo o se vende solamente algunos activos productivos. Y si la venta es de activos sustanciales, pues puede entrar entonces la doctrina de responsabilidad de empresa sucesora para los empleados y los derechos adquiridos de los empleados anteriores. Entonces, ahí tiene que entrar el tribunal en una determinación de hechos verdaderamente para ver si hay algún tipo de, pues si se considera que ha habido un subterfugio y que verdaderamente la venta de activos es una venta total del negocio. Esa doctrina también en España existe. Esa es la primera pregunta. La segunda es si esta emergencia del COVID, si ha creado algún tipo de cambio en términos del convenio que existe social con el trabajador dentro del derecho, la protección al trabajador, si se ha aumentado, se ha quedado igual, o si el derecho concursal ha cambiado en algo. Una pandemia, una emergencia como esta global, o si ha habido algún cambio, ¿no? Son dos asuntos distintos que quería mencionar. Muchas gracias, Gerardo. Qué alegría tenerte con nosotros en este seminario. Ojalá que esté siempre, habitualmente, en todos los que tengamos en el futuro. En relación con la responsabilidad de la empresa sucesora, está en función de nuestra legislación concursal. Es un concepto esencial, es uno de los elementos que en principio permitiría mantener la capacidad productiva más allá de los balances, más allá del sobredimensionamiento de los pasivos. Permitiría un ajuste real de la economía porque si pudiéramos vender unidades productivas autónomas y dejar atrás los pasivos en los balances vacíos, efectivamente sufren grupos de acreedores, pero la economía no perdería tejido productivo como pierde si no tuviéramos un instrumento como este. En realidad, este instrumento encuentra en el derecho español un límite muy importante en la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.
esa deuda sí que es objeto de sucesión, sí que debe ser tenida en cuenta en el precio de la unidad productiva, porque se va a reclamar a la entidad que adquiera la unidad productiva, que suceda a la concursada en la titularidad de las relaciones laborales. Y no solo, aunque aquí la jurisprudencia, hay resoluciones, no jurisprudencia, sentencias de juzgados y algunas sentencias de tribunales superiores, no solo por la deuda imputable a los trabajadores objeto de sucesión, sino también por todo el pasivo de crédito público de la tesorería en el seno del concurso. Por ello, bueno, es un lastre que cuestiona y que hace inviable muchas veces la posibilidad de que otras empresas hagan ofertas por unidades productivas autónomas. En la práctica hemos ido ganando y se va asumiendo y digiriendo por el mercado, y en la actualidad el precio de cualquier oferta de unidad productiva autónoma ya contempla el riesgo de derivación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no? Y en relación a la otra pregunta, sí, como sabes, la Ley Orgánica 3 recoge una serie de reales decretos anteriores en materia de reforma concursal para adaptar nuestra legislación y adoptar determinadas medidas en relación con la pandemia, un derecho excepcional, un derecho temporal que nos ha aportado algunas instituciones, como el reconvenio, por ejemplo, que finaliza el plazo el próximo 14 de marzo, si mal no recuerdo, la posibilidad de no solicitar el concurso, de extender la obligación que concurre en el derecho español de solicitar concurso hasta, creo, el 24 de marzo, también, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y dentro de esa legislación que aporta determinadas modificaciones en esa materia, no recuerdo ninguna de carácter estrictamente laboral. Que yo sea consciente en este momento. Sí, el legislador español ha sido sensible al COVID. Desde el primer momento ha dictado una serie de reales decretos que han modificado el funcionamiento de determinadas instituciones concursales con carácter temporal. Eso es más o menos discutible, pero así ha sido en este periodo de tiempo. De materia laboral, salvo error por mi parte, yo no recuerdo ninguna modificación más allá de la muy relevante, sin duda alguna, de los ERTES. En nuestro país hemos admitido el carácter generalizado de fuerza mayor para la pandemia. Sé que en algunos países iberoamericanos no se ha reconocido que la pandemia sea un supuesto de fuerza mayor para los contratos. Lo ha sido para los contratos laborales y, por lo tanto, todos los expedientes de regulación de empleo que tengan por objeto la suspensión de relaciones laborales se tramitaron como un supuesto de fuerza mayor. Eso lo que permite es no solo suspender el pago de salario al trabajador, en cuyo caso el trabajador acude al desempleo, sino también permite que el empresario no pague las cotizaciones correspondientes a ese trabajador. Claro, el efecto es muy importante. Un apoyo extraordinario que el Estado hace a las empresas. Esta sí que es una medida ciertamente importante, efectiva. Pero no lo que hace es perjudicar los derechos laborales, ¿no? No lo favorece nada. En beneficio de la contratación futura. Sí. En beneficio de que el empresario, ante la pandemia, no extinga masivamente las relaciones de trabajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? El trabajador se va al desempleo, cobra menos, un poquito menos, pero cobra. Y mantiene la expectativa de su relación laboral, porque su relación laboral no se extingue. Seguramente, si el Estado no interviniera con los ERTES, el destino de esos contratos de trabajo sería la extinción automática, inmediata. De esto, en los reales decretos que regulan estos ERTES, se ha establecido la obligación de mantener a los trabajadores en sus relaciones contractuales, la prohibición de despedir.
Los tribunales se están pronunciando sobre esta cuestión. Hay alguna sentencia que ha dicho que el despido de trabajador afectado por el ERTE es nulo de pleno derecho porque supone la infracción de una norma con rango de ley y, por lo tanto, lo único que procede es la readmisión con pago de los salarios de tramitación. Otros tribunales han dicho que estamos en presencia de un despido improcedente, sin más, y otros incluso los han declarado procedentes o improcedentes en función de la concurrencia de la causa, ¿no? Es la única obligación que se ha puesto, pero sin duda alguna el ERTE ha sido la medida estrella de esta pandemia desde el punto de vista económico en general, el mayor esfuerzo del Estado y lo que ha permitido que a estas alturas no tengamos una destrucción de empleo muy superior a la actual. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Marzo, abril, mayo, cuando estos ERTES finalicen su vigencia, pues que nos encontremos ante un escenario en que las extinciones sobrevengan y lo único que hayamos hecho es retrasar lo inevitable con muchísimo coste en el erario público, con muchísimo endeudamiento del Estado, que lleva otras consecuencias de carácter macroeconómico probablemente más graves. Ahí esto es una cuestión de si es bueno que la insolvencia cabalgue sola y cuando concurre que se enfrente cuanto antes y que se resuelva cuanto antes con las instituciones que le son propias, o como ha ocurrido y ocurre en los Estados europeos tan intervencionistas, pues que entran al funcionamiento de las instituciones, las condicionan y las someten a determinadas políticas, en este caso a políticas de carácter social. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, la verdad es que sí que nos hemos ido a las 7:15 y la verdad que el tema es tan rico y la exposición, la verdad, ha dado tanto de sí que yo creo que tendríamos debate pues para muchísimo más, pero con el fin de acotar un poco pues, los tiempos que nos habíamos marcado y de salvaguardar este formato que nos habíamos fijado y previsto, pues yo creo que va a ser hora de ir concluyendo. Sí que me gustaría, por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes virtualmente, con ese saludo especial para los compañeros que por primera vez nos han honrado con su asistencia telemática. Bienvenidos todos. Un saludo, por supuesto, muy especial para Gerardo Carlo, para Luis Manuel Meján. Muchísimas gracias. Es todo un honor para nosotros contar con tan excepcionales consejeros académicos y encima poder contar con vosotros para la asistencia cotidiana a nuestras actividades académicas. Y para concluir, por supuesto, darle las gracias a nuestro ponente hoy, a nuestro compañero Juan Carlos, y me gustaría darle la palabra a nuestra directora académica, a Ana Campuzano, pues para que despidiera la sesión y así tener también la oportunidad de escucharla. Querida Ana. Gracias, Vicente. Bueno, yo no voy a prolongarlo más, entre otras cosas, porque, en fin, creo que ya es hora de ir terminando. Quiero pedir disculpas, he tenido que conectarme un poquito tarde porque mis obligaciones docentes me han tenido examinando presencialmente hasta minutos antes de este seminario, por eso me he tenido que conectar un poquito tarde. Pero bueno, he tenido la oportunidad de oír toda tu conferencia, Juan Carlos, magnífica. Yo me quedo con ganas de preguntarte muchas más cosas que ya te iré preguntando del enfado de la jurisdicción social con algunas decisiones del texto refundido que ya hemos tenido oportunidad de comentar, pero bueno, no es el momento de prolongar. Nada, simplemente reiterar lo que ya ha dicho Vicente, ¿no? Que, bueno, este formato tiene algunos inconvenientes, pero tiene una gran ventaja y es que permite contar con asistentes que si no de otra forma sería pues absolutamente imposible. Estamos encantados de que estéis integrados en este seminario y bueno, pues a partir de ahora a través de este medio los iremos haciendo periódicamente y esperamos contar con vuestra presencia y con vuestra participación y encantada de veros a todos por este medio. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra participación y sobre todo a ti, Juan Carlos, por tu ponencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues
queridos compañeros, hasta muy pronto y seguimos todos en contacto. Cuidaos mucho y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Igual, igual. Adiós. Gracias.